¿Y quién conocía La Habana de ustedes? Ninguno, por lo menos de nosotros, de la colonia de nosotros, ninguno. Las milicias del 26 de La Habana, que andaban por fuera de Palacio, no conocían al Che y no lo dejaban entrar. Y esta era la casa de Fernández Miranda, el cuñado Batista. Y entonces esta fue la casa que agarramos para vivir nosotros. La imagen de un Che sádico forma parte de una de las múltiples polémicas. Pero había que pedir a todos estos calumniadores, no que dejen de ser reaccionarios, sino que dejen de ser mentirosos, coño. Hacia fines de febrero de 1959, el comandante Guevara está pasando por un mal momento. Le diagnostican una neumonía peligrosa. Más tarde, descubren un enfisema doble y difuso en el pulmón derecho. Los médicos lo obligan a guardar reposo y, pasando por encima de su voluntad, Fidel le ordena que se vaya a restablecer en una residencia de la playa de la localidad de Tarará. Pese a las protestas del Che, se traslada junto con Aleida y sus escoltas. Se supone que tiene que retirarse de todas las actividades, pero en Tarará se reunirá casi clandestinamente, durante los últimos días de febrero y marzo, una comisión que está trabajando en la redacción del proyecto de reforma agraria. Y allá en la cabaña, en la casa que era del jefe de la cabaña, era hermano de la mujer de Batista, creo. Algo de eso era, había un parentesco de eso con Batista, era el jefe de la cabaña en ese momento, ahí estuvimos viviendo. Y ya cuando se enferma, se va para allá, para Tarará, en una casa mucho más cómoda. Y se comienza esa cuestión de que un periodista publica y se comenta de que el Che ya estaba viviendo igual que la demás gente, que no había... Se busca como una manifestación de acomodamiento. Entonces el Che explica que no, que esta cosa, que no, que estaba allí porque estaba enfermo. Una neumonía grave. ¿Por qué? Porque se alimentaba mal y a deshora, dormía poco. Fumaba, que para él que asmático era terrible. Allá se comentó que alguna vez que había sido tuberculosis, pero tú fuiste el que lo curó. Él iba de un lado al otro, a pesar de su asma y a pesar de todo. El asma le pegaba con muy irregular frecuencia, ¿no? Sí, bastante. En toda la etapa de la maestra, en la invasión. Inclusive aquí él, por ejemplo, él salía de la casa y cuando iba por el balcón dice, mañana entra un frente frío. O sea, era como un barómetro. Él sabía cuándo le iba a entrar. Era alérgico a todo. Al medio ambiente, a la comida. Entonces te podrás imaginar un guerrillero que inclusive sea alérgico a algunas comidas. Él se las comía y después que viniera el asma. Mientras el Che está en la cama en Tarará, el gobierno lanza de manera vertiginosa las primeras medidas sociales. Se interviene la compañía de teléfonos. 3 días más tarde, los autobuses metropolitanos. Se rebajan al 50% los alquileres en toda la isla y 10 más tarde desciende el precio de las medicinas. Y por ley se produce la confiscación de bienes malversados y robados por los funcionarios del gobierno de Batista. Se expropian tierras y se reparte, que de quedar inactivas, estas tierras retornarían al Estado. En el futuro solo los cubanos podrían comprar tierras. El 22 de marzo, Guevara recibe la sentencia de su divorcio de Isla Gadea y el 2 de julio regulariza su situación familiar casándose con Aleida. Un día él me dice, Alberto, ¿vos querés que me pueda casar en tu casa? Digo, che, ¿cómo usted no se va a poder casar en mi casa si usted me la dio? Que es la de la cabaña, me voy a casar en tu casa. Y en Camilo fue el que llevó la cerveza, todo eso, para la boda.
El 12 de julio el Che se convierte en uno de los primeros embajadores itinerantes de la joven revolución cubana, con el fin de estrechar relaciones con otros países del tercer mundo. Mientras en Cuba, los acontecimientos se sucederán vertiginosamente. El pospuesto choque entre la derecha y la izquierda de la revolución se ha producido. Fidel se enfrenta al presidente Urrutia, a quien acusa en televisión de estar haciendo el juego a los sectores más conservadores, y para aumentar la presión, renuncia como primer ministro. Se produce una fuerte reacción popular y es Urrutia el que tendrá que renunciar finalmente. Dorticoso es nombrado nuevo presidente. No aceptará la salida de Fidel como primer ministro. En septiembre del 59, junto con su trabajo como gran instructor político y a cargo de la educación del ejército rebelde, va a recibir un nombramiento extraño, que es el pequeño departamento de industrialización que está a cargo del Instituto de la Reforma Agraria, el INRA. Y no es nada, son 4 fábricas en ese primer momento que han sido o expropiadas o que los dueños las abandonaron o que tenían conflictos laborales y quedaron al garete. Pero luego viene el banco y el Che no va a abandonar el departamento de industrialización. Va a seguir en los 2 despachos trabajando, en el banco porque se ha vuelto una tarea central, urgente. Pero industrialización poco a poco va creciendo. Conforme la espiral de la confrontación con los Estados Unidos va creciendo y haciéndose más fuerte, industrialización va creciendo. Abandonos de empresas, empresas expropiadas, empresas norteamericanas expropiadas. Tenía 277 empresas. Tomar el control de esto no significa simplemente decir, bueno, ahora hazte cargo de eso. La pregunta es, ¿qué es eso? Es desde chinchales donde hay 5 trabajadores y ni siquiera hay baño, que el patrón los dejó botados y hay que darles de comer. Artesanía, industria zapatera, pequeños núcleos de artesanos, carpinterías, grandes empresas, ¿sí? ¿De dónde sacas la capacidad administrativa de esto cuando el gran problema es la fuga de los técnicos? La pequeña burguesía más reaccionaria y más conservadora, hay que hacer un esfuerzo de imaginación de verdad para pensar el tremendo paquete que cae en manos de la revolución. De veras un esfuerzo. Cuando ves las actas de las discusiones de industrialización, quedas con la boca abierta. De repente están discutiendo cómo producir un refresco y alguien dice, comandante, no hay botellas. O sea, vamos a lograr producirlo a lo mejor, pero cuando lo produzcamos, ¿qué hacemos con él? No hay botellas. No hay producción de botellas de vidrio. Son días en los que el registro de los testigos dice que el Che no dormía. Y que dormía tan poco que en cuanto se subía a un automóvil, ahí quedaba frito. Usaba sillas incómodas para no dormirse, ¿sí? Y para poder leer. Yo creo que cuando uno habla del Che, habla de hazañas. Y las grandes hazañas las vincula uno a los combates en la Sierra Maestra, a la magistral operación de Santa Clara. Pero hazaña esta. Hazaña levantar un proyecto industrial bombardeado por todas las esquinas. Hay una foto del Che en esa silla. Es un autorretrato muy curioso. Colocó la cámara con disparador automático, está en sombras casi totalmente, solo está el perfil de la silueta. Conocemos a lo largo de la vida del comandante Ernesto Guevara muchas fotos, tomadas por él, muchas. Y conocemos 4 o 5 autorretratos. Y los autorretratos tienen la virtud de que narran un momento de su vida. El autorretrato del balcón en Buenos Aires. El autorretrato en Bolivia, reflejándose en el espejo del cuarto. Y el autorretrato de industrialización, en sombras.
el 29 de octubre de 1959, cuando volaba en un Cessna 312 de Camagüey rumbo a Santa Clara, en una gira de inspección, Camilo Cienfuegos se desvanece en los aires. Esta Habana bullanguera era más de Camilo que del Che. Se reconocía mejor en un personaje como Camilo, dotado de un sentido del humor exuberante, siempre sonriente. Era uno de los pocos amigos. El Che se podían contar con los dedos de una mano, yo creo, a sus amigos. Y la pérdida de Camilo debe haber sido un golpe tremendo cuando muere, probablemente en el océano. Su gran compinche, su socio, para usar un cubanismo, se había ido. En torno a eso se ha tendido una red de calumnia muy potente, de que la dirección de la Revolución Cubana trató de librarse de Camilo y el accidente fue un asesinato, pero resulta no tener ningún fundamento. Uno se aburre trabajando en material sobre el Che de tener que deshacer patrañas que no se sostienen con nada. Y volaban en aviones de mierda. Lo mismo el Che. Raúl se perdió unos pocos días antes de la muerte, unos pocos días, semanas quizá de la muerte de Camilo, por el tipo de aviones y avionetas en los que estaban volando. Una revolución es un largo fenómeno en el que vas perdiendo amigos y compañeros. Y es duro, ¿no? La Revolución Cubana había perdido a Frank País. La pérdida de Camilo, un golpe grave. No los puedes reponer, además. Cuadros creados en un proceso muy largo. A lo largo de la lucha armada, el Che perderá compañeros de una manera tremenda, ¿no? Muchos de ellos jovencitos que él ha formado, que él ha hecho crecer en torno suyo. Y en cierta medida el peso de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del que dirige, debe haber sido un peso muy duro. Al Che Guevara le gustaba contar, y era una anécdota que él repitió varias veces, que en una reunión de máximo nivel de la dirección de la revolución, Fidel preguntó, ¿y quién es economista aquí? Y el Che, que estaba medio dormido, oyó, ¿quién es comunista? Y levantó la mano. ¿Y qué es el origen de que lo haya nombrado director del Banco Nacional de Cuba? La anécdota tiene su gracia, pero yo no me la acabo de creer. Cuando el padre del Che descubrió que había nombrado a su hijo director del banco, pronunció una frase lapidaria. Dijo, Fidel está loco. ¿Cómo se le ocurre nombrar a mi hijo? Ningún negocio que jamás haya emprendido un Guevara ha tenido éxito. Salvando el paralelo, era evidente que el Che no sabía nada respecto a la gestión de un banco nacional. Pero el Che aprendía muy rápido, muy rápido. ¿Por qué colocar a un cuadro como Ernesto Guevara en la dirección del Banco Nacional? En la Revolución Cubana, en las confrontaciones contra los norteamericanos, el problema del control de las divisas se volvía fundamental. El problema del dinero en oro cubano depositado en bancos extranjeros. El problema de cómo controlar la fuga de capitales. Así la cosa, y sin saber nada de la gestión de un banco nacional, el Che tomó el mando del banco. Cuando le dan el nombramiento, como un prólogo de lo que iría a suceder poco después, el Che firma el documento del nombramiento, Che. Y entonces
consejero del Consejo de Ministros le dice, comandante, con su nombre completo. Y el Che dice, uno firma como quiere. Ya la idea de ser director de un banco no le hacía demasiada gracia. Aceptaba la tarea en términos de que la revolución lo mandaba ahí y ahí iba. Y Dorticós le dice que firme como quiere, ¿no? ¿Qué andas discutiéndole al Che? Muy buenas, mucho gusto. Buenos días, Araceli. Permiso. Muy buenas. Adelante al Banco Central de Ecuador. Aquí lo primero que va a encontrar es el mural hecho por Fayad Hamid. Los trabajadores que estaban en la administración en el momento en que se produce estaban muy desconcertados porque de repente aparecía la escolta del Che y se tumbaban en el suelo ahí con su fusil y decían, ahí están un montón de pelúos, los peludos de la sierra. En aquella época surgió en La Habana y se colocó en algunos bancos un letrero que se le atribuía la frase al Che, que decía, aquí se puede meter la pata pero no la mano, ¿no? Y la frase no era del Che. El día en que el Che descubrió el letrero no se puso nada contento, dijo ni la pata ni la mano, indignado por la frase que le atribuían y que no era suya. La gestión del banco tiene que abandonar temporalmente el departamento de industrialización para concentrarse, pero la suma a una serie de tareas que ya está haciendo en esos momentos. En este proyecto en el que el tema de la desacralización del banco es muy importante, surgen críticas muy envenenadas. Fidel responde enseguida diciendo, ni los obreros, ni los guajiros, ni los pobres protestan porque el Che se ha nombrado administrador del banco. Y el nivel de la desacralización máximo va a llegar cuando decide firmar la impresión de moneda como Che. En la mentalidad bien pensante del mundo de las jerarquías, los aparatos, las estructuras, esta es la suprema desacralización. Convertir el dinero en un papel que lleva la firma Che. Es lo real y no lo formal, lo que le da contenido. La contra les ponía adelante del Che una cruz para que se leyera Khrushchev, o sea, Khrushchev. Respondiendo a una carta privada que le escribe un ciudadano, dice sobre las críticas que habían hecho porque haya firmado los billetes del banco con su nombre guerrillero. Y el Che dice, tengo el gusto de explicarle que si bien mi manera de firmar no es la acostumbrada por los presidentes de banco, usualmente hombres de ideología muy diferentes a la mía, y que haya llegado a esos cargos por procesos también muy disímiles al que me trajo a mí, a este Banco Nacional, esto no significa en modo alguno que yo le esté restando importancia al documento, sino que el proceso revolucionario no ha terminado y que además se deben cambiar las escalas de valores. En esos momentos el Che renuncia a sus sueldos de los diferentes cargos que tiene y simplemente gana su salario de comandante. La prensa estadounidense arrecia su campaña contra la revolución cubana y el Che es descrito como el poder en las sombras detrás de Fidel Castro. Las presiones estadounidenses se agudizan y la banca de Estados Unidos suspende créditos para importaciones. El 4 de marzo del 60 se produce el estallido del vapor francés La Coubre, que transportaba armas belgas para la Revolución Cubana. El caso es que hay decenas de muertos y el Che participa en las labores de rescate. Al día siguiente hay una manifestación
pública de duelo que parte del cementerio Colón. Y se coloca una tribuna a una cuadra de aquí. Es la primera vez que Fidel utiliza el patria o muerte. La tensión es muy grande porque está pensando que se trató de un sabotaje. Y el Che está en la tribuna. Alberto Díaz Korda, el gran fotógrafo, panea su cámara por la tribuna y de repente se da cuenta de que ha visto algo con telefoto y regresa. Cuando vengo con el paneo, aparece la imagen de Che. O sea, Che estaba situado, pero en un segundo plano. La cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor, que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir, un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. La foto que tomaría tiene encuadrado el rostro del Che y a su izquierda se ve brevemente la imagen del director de prensa latina, Massetti, en esos momentos. Y cuando las entrega al periódico Revolución, esa no se la publican, le publican otra. Al paso de los años, Giangiacomo Feltrinelli, el editor italiano, visitando a Korda, ve negativos, descubre esa foto y decide que esa es la foto del Che. La lleva a Italia y imprimen millares, decenas de versiones, portadas de libros, postales. Se vuelve la foto simbólica del Che. La han visto ustedes y yo en todos lados, en las circunstancias más inusitadas, simplificada, estilizada, en la camiseta de un vendedor de galletas a mitad de la calle en Argentina, o en medio de los muros en la Sierra de Guerrero con el enigmático mensaje 1 por 1, que significa por cada campesino muerto, un policía judicial ejecutado. Es la foto del símbolo guevarista. Es una foto dura. Algunos de los que lo vieron en la tribuna ese día, el Che, comentaban que si el Che veía un norteamericano se lo comía vivo. Está enrabietado, furioso, y de alguna manera esto se refleja en la imagen. No es el Che burlón, sonriente, cáustico, sino el Che repleto de una rabia interior que Korda supo captar extraordinariamente. El 13 de octubre de 1960, el gobierno norteamericano declara un embargo de todas las mercancías destinadas a Cuba. Es un bloqueo económico. La respuesta es tajante. Entre el 13 y el 14 se producen nacionalizaciones de 400 bancos, ingenios, azucareras, fábricas. E inmediatamente después, una ley de reforma urbana que entrega a los habitantes las viviendas o congela las rentas. Parece que es el momento en que el Che desde la banca va a impulsar proyecto económico, pero el Che ya no está en eso. El 20 de octubre, en un programa de televisión, va a anunciar sorpresivamente que ya no trabaja en el banco. ¿Y entonces en qué trabaja? Poco tiempo antes, el paso de Mikoyan por La Habana había trenzado la posibilidad de que ante el crecimiento de la espiral se generara una relación de apoyo de los países de Europa Oriental y de la Unión Soviética a la economía cubana. ¿Hacia dónde va el Che? 2 días después, el Che está arriba de un avión. El 22 de octubre de 1960, el comandante Ernesto Guevara viaja hacia Europa Oriental en una misión clave: obtener del bloque soviético el apoyo, los créditos y una salida comercial para los productos cubanos bloqueados, particularmente el azúcar. En total se ha dado salida a una parte importante de la futura producción azucarera y en cambio se ha conseguido abastecimiento petrolero, auxilio técnico para la minería y se compran con créditos blandos 21 plantas industriales, quedando 100 más contratadas.
A su retorno a Cuba, el Che reencuentra la paternidad con su nueva hija, Leida. También un terrible aumento de la tensión cubano-estadounidense. El 3 de enero de aquel año, 1961, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba. Y casi de inmediato lo harían, siguiendo consigna, casi todos los países latinoamericanos.